Voy a, voy a iniciar Voy, la grabación. Por favor, cerrar por los favor, micrófonos, con Leonardo. Listo. Y no se nos arme el retorno. Bien, y voy a dejar de presentar pantalla, ventana para presentar pantalla. ¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me escuchan bien? Ahora sí, Juanpa. ¿Cuál era la pregunta que tenías? Es que yo en el grupo subí un video de una UPS que tenía una falla y la falla era que mostraba como falla 15 y se iba corto y se iba a la luz, pero yo no sé por qué una UPS hace que se vaya a la luz. Si Ahí hay la puse con una cortocircuito, lámpara. dispara protecciones. Si hay alguna falla con la UPS, y más si es un cortocircuito, disparar las protecciones de la red a donde esté conectada. Bien, casi siempre es por eso. Habría que mirarlo con mayor detalle, pero tiene sentido de que se vaya. O que proteja el sistema, las protecciones. Como su nombre lo indica, 26 personas, ya vamos a iniciar, falta un minuto. Nadie más tiene preguntas, entonces empecemos. Por aquí hay alguien en el chat. Empezó a Una grabar. pregunta, ¿de qué parte ustedes dictan estos cursos? Los dictamos desde cualquier parte. En estos momentos, desde Florencia, Caquetá, como les decía, venía viajando, entonces ahorita estamos en otra capital de Colombia, muy, 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 muy grande. Entonces, iniciemos con sistemas de puesta a tierra, ¿listo? ¿Qué vamos a ver acá, muchachos? Generalidades de Ingeniero, la está puesta a grabando. tierra. Señor. Está grabando. Sí, sí, buena esa. Qué bueno que están en la jugada. Sí, cuando el botón aquí está rojo de este programa es porque está grabando. ¿Listo? Y bueno, verifiquemos que esté grabando el audio. Gracias, sí, está grabando el audio. Bien, ahora sí. Muchachos, ¿me escuchan bien? ¿Ven la pantalla? sí, se escucha bien, ingeniero. Entonces, en los sistemas de puesta a tierra es importante Pero no hay estudiarlos como pantalla. un módulo. ¿Por qué? Porque ellos son el punto de referencia, es el punto de referencia del cierre de los circuitos. Y ahorita más adelante van a entender qué es esto, ¿sí? Y es el drenaje, lo voy a llamar así, de las corrientes y las tensiones, de las sobrecorrientes y de las sobretensiones que hay en el sistema o que pueden llegar a haber en el sistema por cualquier fenómeno, ya sea de un cortocircuito, una sobrecarga, una descarga atmosférica. Ella funciona como el drenaje. Vamos a ver por aquí a José de Dios. Vamos a cerrar el micrófono. Listo, todos por favor cierren el micrófono para que no se presente el retorno. José de Dios lo está manteniendo abierto. Gracias. Listo. Y podemos escuchar bien. Aquí alguien más se quiere conectar. Abimael, muy buenas noches. Bien. Buenas noches, profe. Entonces, ¿qué vamos a ver en este módulo? Generalidades de la puesta a tierra, cuáles son sus objetivos, para qué sirve, eh, eh, cuáles son algunos de los requisitos retis que tiene la puesta a tierra, ¿sí? Y qué elementos se utilizan. Son, la verdad, las puestas a tierra son muy sencillas de conectar, son conexiones muy, muy básicas. eh, eh, pero sí tiene una ciencia en cuanto a las uniones, por ejemplo, a las uniones que debe existir entre las puestas a tierra y al dimensionamiento. Bien, una característica o dato de entrada que se necesita para hacer el cálculo efectivo y bueno de una puesta a tierra es la resistividad del terreno. Y no confundirlo con resistencia de puesta a tierra. Una cosa es que yo necesito el dato de qué resistividad tiene el terreno, es decir, qué tan permisivo es al paso de la corriente o qué tanto se opone al paso de la corriente, como lo queramos ver, ¿sí?
Y otra cosa es la resistencia de la puesta a tierra, que se calcula y se dimensiona esa resistencia de puesta a tierra con la resistividad del terreno. Bien, entonces, ojo, son muy parecidos los términos, pero no son iguales, ¿sí? No es igual una pelota negra, ¿sí? Puntos suspensivos. Entonces, a la final, ¿qué debemos tener en cuenta? Los requisitos del RETIE sobre los sistemas de puesta a tierra, que en el nuevo RETIE, si no estoy mal, está en el título 12, y allí están listados los requisitos que tiene que tener y cumplir un sistema de puesta a tierra para que sea efectivo. Y cuando hablamos de efectivo, es decir, para que no solamente proteja las instalaciones y el sistema, sino la integridad de los equipos y de las personas y de los seres vivos, ¿sí? Entonces, de hecho, diría yo que es lo más importante y luego sí los equipos. Entonces, los requisitos son exigentes. Hay que saber instalar una puesta a tierra. No se trata de enterrar una varilla de 2,4 metros, como lo dice el RETIE, Oiga, y listo, Inge, se una acabó. pregunta. Señor, Pues la puesta a tierra, no sé, bueno, o estoy equivocado, eso tiene que ver con la salinidad del terreno. ¿Qué tanta salinidad tiene el terreno o qué tanta humedad tiene el terreno para hacer la puesta a tierra? sí, señor, tiene sentido lo que estás diciendo. Vamos a verlo en detalle, porque influye la estratigrafía, que es como la cantidad de porosidad del terreno, ¿sí? La humedad, la, la acidez del terreno también, ¿sí? La salinidad también, pero pues todo eso se hace con una medición de la resistividad del terreno y de pronto no tenemos que entrar a esculcar en detalle todas esas variables que si bien para los ingenieros civiles y para las construcciones civiles tiene importancia, para nosotros el dato importante es este: qué tan permisivo es el terreno con el paso de las corrientes, ¿sí? No es lo mismo un terreno rocoso que un terreno gredoso o con greda o con humus, ¿sí? Que es esa tierra negra que vemos. De hecho, es una de las mejores tierras que conducen electricidad, a un terreno de pronto donde haya mucha piedra, mucha arena. Allí no vamos a tener tanta resistividad y de pronto habrá que mejorar la tierra. Entonces, sí tiene sentido. Vamos a ver las generalidades de la puesta a tierra primero que todo, pues los sistemas de puesta a tierra son elementos primordiales Inge, en la... Inge, Señor, una pregunta, pues. señor. Bueno, bueno, yo tengo, no, tengo años, ahora estoy conductivo, pero años le hicimos. Bueno, allá fueron a hacerle el de riel de la puesta a tierra. Es lo primero, es lo primordial antes, porque yo quería montar una maquinaria, iba a poner una, una cerradora donde tenía sin fin, tenía canteadora, pero lo primero que, sin la puesta a tierra no se pueden poner las máquinas. Y eso era lo primordial que decía el muchacho. No sé si era vaina de él o yo estaba mal enfocado. Tienen, el muchacho tenía toda la razón, porque yo les dije ahorita, y se lo repito otra vez, es el punto con que cierran los circuitos y es el punto de protección o de drenaje de cualquier corriente o tensión o sobretensión en el sistema. Si no hay esa vía de escape, ¿quiénes van a sufrir el golpe energético? Las máquinas o las personas. ¿Listo? Y ya sabemos que un golpe de energía, de electricidad sobre una persona puede llegar a ser mortal fácilmente. Y sobre una máquina, pues puede desbaratarla y causar daños económicos onerosos, ¿no? Entonces, sí es, de hecho, y no quiero sonar a extremista, pero prácticamente viene siendo el sistema más importante. Dice, o, ¿cómo le digo yo?
un sistema trifásico sin una fase puede funcionar, ¿no? Yo lo puedo poner a funcionar como un sistema bifásico y me atenderá parte de la instalación, ¿cierto? De las máquinas que funcionen a 220 en bifásico, ¿sí? Pero un sistema sin puesta a tierra es tal vez funcione, pero es un peligro latente y difícilmente las máquinas van a funcionar bien. Se presentan muchas fallas que le llaman fallas fantasmas y sí, es el sistema más importante. De hecho, no podría funcionar porque no tendría un punto de referencia y nuestro punto de referencia es el planeta, ¿listo? Todo circuito eléctrico, de una vez métaselo en la cabeza, cierra con el planeta. ¿Listo? Entonces, los sistemas de puesta a tierra, pues son primordiales por esto, por la seguridad para las personas y para los equipos, ¿sí? Que operan los sistemas eléctricos, ¿sí? Ya sean en transmisión, en generación, en distribución y en uso final de la energía. En los cuatro eslabones de la cadena de producción, en todos ellos vamos a tener sistemas de puesta a tierra en la generación, ¿sí? En la transmisión, en la distribución y en el uso o la comercialización de la energía eléctrica, llama comercialización. Sí, grábense eso porque también, aquí mire que aquí les estoy dando pistas de cuál es la cadena de producción de energía en Colombia. Y mírenlo en el recibo, por favor, cuando acabe la clase, miren en el recibo que a usted le cobran un cargo por generación, un cargo por transmisión, un cargo... De ahí sale la tarifa, uno por distribución y otro por comercialización. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, cada uno se lleva una parte del pastel. ¿Sí? Entonces, Enel, ISA, la electrificadora y un negociante se llevan la plata que usted paga o se la reparten. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la puesta a tierra? Pues ese es un elemento físico de conexión, ¿sí? Que une eh, la carcasa de los equipos, ¿sí? Y el punto de referencia, ¿a dónde? Mire, ¿a dónde en dónde enterramos la varilla? En el planeta, ¿cierto? ¿Para qué? Para conducir, drenar y disipar a tierra las corrientes no deseadas. Bien. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la puesta a tierra? Y eso quiero que lo tengan muy claro, ¿sí? Sobre todo porque nosotros vamos a hacer instalaciones, así sean las más básicas en una casa, pues las partes metálicas de los equipos, como las lavadoras, las neveras, y a quien no le ha pasado, ojalá que no le haya pasado, pero no se ha dado un correntazo con una nevera, ¿cierto? Por andar descalzo o con una lavadora, ¿bien? Porque estas carcasas metálicas en algún momento de falla, no debería ser lo normal, pueden llegar a energizarse. Y si no cuentan con una buena puesta a tierra o no cuentan con ella, esa energía o esa corriente se va a ir por las personas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos permite la puerta? ¿O cuál es el objetivo de la puesta a tierra? El primero es evitar, ojo, evitar que en las carcasas metálicas de los equipos ya a nivel de industrial o a nivel de transmisión o de generación, como seccionadores, interruptores, o a nivel de casa, como soportes metálicos, la carcasa de la lavadora, la carcasa del tablero, la carcasa de la mm, freidora, ¿sí? Pues aparezcan potenciales que resulten peligrosos para la integridad de las personas. Sí. Ahí no pueden aparecer potenciales peligrosos para la... Nosotros no resistimos mucha corriente, nuestro cuerpo o nuestro corazón es muy delicado con el paso de las corrientes, entonces eso es lo peligroso. ¿Listo? No necesitamos o no queremos que aparezcan esos potenciales que eh, usen el cuerpo como un conductor para cerrar el circuito. ¿Listo? Con tierra. Por eso es que, ay, profe, es que no me pasa nada si yo ando con zapatos secos. Sí, pero si los mojo, sí, o ando descalzo, sí me pasa corriente con la nevera. Bien, ¿es por qué? Porque tu cuerpo se está volviendo un conductor.
El segundo objetivo es permitir que los elementos de protección de los circuitos eléctricos actúen despejando la falla en un tiempo límite de falla. Y miren lo que dice acá, en un tiempo límite de falla. ¿Sí? Ay, que es que el interruptor se opera. Ah, pero opera rápido. ¿Qué pasa si nosotros nos quedamos pegados o nos está pasando corriente durante un cierto tiempo? No aguantamos mucho, ¿cierto? Tiene que ser rápido. Entonces, eh, si no hay una buena puesta a tierra, pues los elementos de protección no van a actuar o si actúan van a ser muy lentos porque no van a ser capaces de detectar esa falla a tiempo. ¿Listo? ¿Cuáles elementos de protección? Los termomagnéticos o los breakers o los mal llamados tacos o los interruptores diferenciales o los DPS, ¿sí? Porque el DPS también tierra con tierra. Entonces hay que tener eso en cuenta como un objetivo de hacer una buena puesta a tierra. Sí, miren que interviene ya en dos partes, ¿no? En las carcasas metálicas y en los elementos de protección, como los interruptores diferenciales que los vimos en el segundo módulo a detalle, ¿sí? Toma GFCI, un toma GFCI también necesita tener su buena puesta a tierra para poder actuar. El otro, pues, es que cuando se pretende hacer un diseño de puesta a tierra, ¿sí? Cumpliendo los objetivos principales, los cuales son también garantizar un camino de a tierra de las corrientes de falla que pudiesen presentar en un sistema de potencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una subestación de alta tensión si cae un rayo y no tiene una buena puesta a tierra? Lo más seguro, ¿sí? Es que dañe equipos que uno no va a encontrar en la ferretería o que no se encuentran en la ferretería, sino que toca mandarlos a construir, ¿sí? Como transformadores de potencia, interruptores, entre otros. El más grave, pues, un transformador de potencia, fácilmente se puede demorar 1, 2, 3 meses la construcción, ¿sí? Entonces, esas instalaciones, de hecho, por su importancia, cuentan con un sistema de puesta a tierra bastante robusto que permite drenar las descargas atmosféricas, ya sea en la subestación o en la línea de transmisión de esa subestación, a tierra y que esa energía contenida por el rayo, que es bastante, pues drene hacia el planeta. ¿Listo? Garantizar un punto de referencia, ya lo dije, para que el neutro de los transformadores de potencia y el punto de referencia equipotencial a diferentes equipos y conjuntos de elementos que conforman una subestación o un sistema eléctrico. ¿Listo? Realizar una conexión de baja resistencia, ojo con este término, con la Tierra y los puntos de referencia de los equipos. Aquí nosotros siempre buscamos en una puesta a tierra que tenga una baja resistencia. ¿Qué quiere decir que tenga una baja resistencia? Que permita la conducción fácilmente de la corriente. Bien, hasta ahí entendido, muchachos, sobre los objetivos de la puesta a tierra. ¿Tienen alguna pregunta? 31 personas, qué bien. Felicitaciones. Y más por un lunes festivo. Señor, De hecho, yo le envié un video sobre los problemas de las líneas de transmisión que enfrentan, ¿no? ya, ya. Vamos a utilizar esos videos que nos deja amablemente Juan Pablo para que los podamos visualizar después de clase e ir Inge, yo tengo una adelantando pregunta. el tema. Señor, Buenas noches, primero que todo. buenas noches, sí, señor. Inge, si después que se saquen los cálculos de la puesta a tierra, uno se da cuenta que de pronto tiene mucha resistibilidad, ¿no se le puede agregar un compuesto o algún tipo de material para que sea o sea, sí, para que sea más útil? Muy bien, aunque la pregunta está adelantada, está muy bien. Mire, y de una vez quiero hacer anotaciones. Ojo, yo al término resistividad, como lo dijo el compañero, lo utilizo para hablar de qué tan permisivo es el terreno al paso de la corriente. ¿Listo? Entonces,
Cuando él dice, oiga, cuando yo le mido la resistividad a una puesta a tierra no se le mide la resistividad, se le mide la resistencia. Bien, son términos muy parecidos y yo sé que se pueden ser confusos, pero a la final él también estaba hablando bien. Sí, hay varias formas, ¿sí? Ojo que cuando ya está hecha, yo le mido la resistencia a la puesta a tierra, ¿sí? A la cantidad de varillas, cobres y cables que instalé después de haber hecho el cálculo teniendo en cuenta la resistividad del terreno. ¿Por qué son diferentes? Miren, por las unidades de medida. Ohmio por metro, ¿sí? Y la resistencia se mide solamente en ohmio. ¿Listo? Ahí uno se da cuenta que pero sí, sí, mejorar las condiciones del terreno es una de las soluciones, aumentar la cantidad de cobre es otra, y hacer contrapesos, ya se van a dar cuenta que es hacer contrapesos, sería otra, ¿sí? Mejorar el grosor del conductor es otra, pero ahí es donde uno se va a la equivalencia, ¿no? ¿Qué es lo que me sale de pronto más económico? ¿Será que mejorar el terreno, echarles unos cementos conductivos o carbón o grafito o chatarra? Porque hay veces que también lo han resuelto, ¿sí? El hierro y la chatarra es conductiva, ¿cierto? Entonces, contaminar, y de hecho lo que estamos haciendo es contaminar el terreno, ¿no? Porque estamos cambiando ese terreno natural por un terreno artificial que mejore la conductividad o baje la resistividad del terreno y por ende pues me va a bajar la resistencia de la puesta a tierra. Muy bien, muy buena pregunta ahí como para hacer claridad sobre los términos. ¿Sí te quedó bien contestada? Sí, señor. Listo. Me gusta mucho este tema porque de hecho hice la tesis sobre este tema y lo manejo bastante bien. Y es un tema que no es muy tratado por los ingenieros, ¿sí? No es un tema que se estudie mucho por parte de los ingenieros electricistas. Entonces, digámoslo ahí que tiene uno una ventaja. Porque cuando esto no está bien hecho, muchachos, empiezan a haber una cantidad de problemas en las máquinas, pues, se apagan, no les llega, baja y sube la tensión, los circuitos electrónicos de las tarjetas de los equipos se dañan, pero no saben por qué, ¿sí? Entonces llega uno a salvar el día y pues gana mejor platica. Obviamente si la sabe cobrar, ¿no? Bien, miren este dibujo. Bueno, vamos a aquí a darle paso a alguien que se quiere conectar, a José Aguirre. Listo. Miren este dibujo. Este dibujo está representando una toma de puesta a tierra, bueno, una toma corriente sin el polo de puesta a tierra. ¿Sí? Y simulando una falla, un cortocircuito en la carcasa. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que si bien una persona toca esa carcasa, está descalza, puede comportarse como un conductor, ¿sí? Y este cortocircuito puede ser una pequeña fuga que no la alcanza a detectar el termomagnético y lo que genera aquí es una diferencia de potencial. ¿Listo? Una diferencia de potencial que está presente en la carcasa y que solamente va a conducir corriente cuando la persona la toca. ¿Listo? Y hace tierra, como muchas veces se le dice, hace masa, Pero ¿no? no sería una, Señor, pero no sería una descarga muy fuerte. ¿la descarga qué? No, no sería muy fuerte la descarga que recibiría la persona. Depende de quién, de la persona, de la resistencia de la persona. Más o menos es de 1000 ohmios, ¿sí? Pero estamos hablando de una persona que está seca, ¿no? Y que de Porque pronto eh, tiene una masa muscular promedio. si De pronto, llegaría a estar mojada sería la descarga más fuerte. claro, la descarga es más fuerte porque la resistencia va a bajar, va a permitir, ya entonces no va a ser de 1000 ohmios, sino por ahí de 600 ohmios, ¿sí? Y ya la corriente aumenta. Si la resistencia baja, la corriente aumenta. Sí, porque el potencial siempre va a ser el mismo, la diferencia de potencial.
Entonces miren que ya aquí también se aplica ley de Ohm, el mismo fenómeno, ley de Ohm. ¿Listo? Claro, y Entonces, eso es lo que ayuda a la puesta a tierra, que la descarga corra hacia la tierra, no hacia las personas. exacto. ¿Y esta resistencia de quién depende? ¿De qué depende? De la humedad de la persona, de la masa muscular de la persona, en sí del estado físico de la persona, si ha tomado mucho líquido, ¿sí? De la masa muscular, pues si es una persona pequeña, le va a dar más duro, si es una persona más robusta, ¿sí? De pronto si es un niño, pues no tiene tanta masa muscular, no tiene tanta resistencia y puede representar peligro. Ahora bien, si esa persona sufre del corazón, pues todavía el peligro es mayor. Si esa persona utiliza marcapasos, todavía mayor el peligro. ¿Sí ven? Y si esa persona está en alturas, ¿sí? Todavía el peligro es mayor. ¿Sí ven? ¿Sí? Digamos que no es una lavadora, digamos que está manipulando un equipo en altura. ¿Sí? Puede ser la carcasa de una luminaria. Y si no está puesta a tierra, o de un tablero que está en altura, de un tablero, por ejemplo, de cámaras, ¿sí? Que se suelen poner en postes, ¿sí? Entonces, y si no está amarrada, pues a veces no lo mata ni siquiera la corriente a uno, sino el susto, porque se asusta y se cae, y se mató. Suena como a broma, suena de pronto chiste, pero no es ningún chiste, muchachos. Es realidad, ha sucedido, lo he visto suceder, ¿sí? Y eso realmente es serio, más para nosotros que trabajamos en un arte con un peligro latente a la velocidad de la luz. O sea, esto ni siquiera lo deja pestañear cuando ya lo tiene agarrado, ¿sí? Entonces, pilosos. Ahora bien, si ese equipo está conectado a una toma que tiene su puesta a tierra bien conectada, su jabalina bien conectada, bien diseñada, bien calculada, la persona viene, toca y no le pasa nada porque como hay menor resistencia hacia tierra, que al final lo que está haciendo la jabalina es dándole un camino de menor resistencia que la resistencia que tiene la persona, pues no le va a ocurrir nada. Y si de pronto está conectada a un toma GFCI, va a abrir el circuito y va a proteger la persona. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí el muñequito ese? Yo sé que lo han visto varias veces y que se ve muy frecuentemente, pero eso no le quita la importancia que tenga. Ingeniero, yo sí tengo una Señor. preguntita antes de que pase la imagen. Bueno, Ah, bien, yo, yo tengo, ¿me escucha? sí, señor. La pregunta mía es la siguiente, así como dijo el compañero que de pronto no es muy fuerte la corriente, eso no depende de pronto en la falla que tenga el equipo, porque si ella se energiza, me imagino que es porque algún cable está tocando la carcasa y la Sí. puesta a tierra no la tiene, entonces ocurre el accidente. Pero la pregunta mía es si depende de pronto en la parte del equipo que esté funcionando, porque si de pronto es cerca del toma, es más fuerte la corriente, ¿sí o no? No, absolutamente depende de las características de la persona. ¿Por qué? Porque la tensión aquí va a ser la misma. Ya aquí vino un ratoncito, peló el cable, se metió a la lavadora, ¿cierto? Mordió el cable Estoy quedó tocando dependiendo, la carcasa y aquí se presentó un potencial, por ejemplo, de, póngale, 25 voltios. eso es dependiendo de la masa muscular que tenga la persona. Sí, de las características del estado físico de la persona. Claro, porque si es flaco, la corriente lo va a impactar muy fuerte. Pero si es Exactamente. Entonces, gordo, Ingela, Si está compañero, mojado, permítame un si ha momentico. tomado mucha agua, ¿sí? La otra pregunta es, bueno, Señor. si no depende de eso, entonces ¿de qué depende si la persona se queda pegada o si la dispara la corriente? Ah, bien. Eso depende de la contracción muscular en ese momento. Ustedes han visto que algunas veces los tira y otras veces contrae los músculos, porque a la final los músculos y las extremidades funcionan son por impulsos eléctricos, ¿no?
y lo que hace la corriente es afectarnos el sistema nervioso. Entonces, el quedarse pegado es porque nos contrae, ¿sí? Prácticamente quedamos bajo las órdenes de la corriente y no nos podemos despegar. Pero en algunos momentos, y depende, tengo entendido, la verdad estoy haciendo una suposición, es algo que no lo he estudiado a profundidad, pero me imagino que si la onda, ¿sí?, de corriente, si entra en un sentido, pues hará que nuestros puños se cierren, y si la onda entra con otro sentido, ese sentido sería el positivo, y si entra con un sentido negativo, pues hará que se abra. Algo así, ¿listo? Porque sí se ha presentado, y es una pregunta muy recurrente, de que unas veces los expulsa, ¿sí? O, o los tira, los empuja, y estamos hablando de tensiones altas, y otras veces como que lo atrae, ¿no? Como que lo pega, digámoslo así. Entonces, también dependerá de la carga en que estemos nosotros, ¿no? Si nosotros estamos muy positivos y en ese momento la onda es positiva, en ese momentico que uno se pegó, si la onda es positiva, positivo y positivo se repelen o se atraen. Porque eso es como para explicarlo más bien así, que si ese dependiendo de la reacción que tú tengas, si tú estás como entre dormido te puedes quedar pegado, pero si tú tienes un nivel de energía, la reacción tuya va a ser diferente, la corriente te va a impactar y te va a soltar enseguida. Yo voy más por la explicación de las polaridades de la onda, ¿sí? Si la tensión en ese momento es positiva y mi carga, porque yo también tengo una carga, yo estoy vivo, yo tengo una carga, puede ser mayoritariamente positiva o mayoritariamente negativa, ¿sí? De acuerdo a como uno lo estudia, positivo con positivo se repele, ¿sí? Negativo con positivo se atrae, Se ¿listo? atraen. Exacto. Entonces, ahí yo creo que tú lo tratas como de comparar con qué tan atento y enfocado está la persona en la actividad, y yo más creería que por este otro lado de el comportamiento de las cargas de la corriente alterna. De hecho, la corriente alterna genera magnetismo, ¿sí? Y nosotros también, como nos está pasando por corriente, por el cuerpo constantemente, pues así sean pequeñitas, ¿no? Unas corrientes muy pequeñitas, de eso es que vivimos e interaccionamos, nuestros órganos, nuestros movimientos, nuestros músculos, pues también tenemos un campo magnético, aunque sea pequeño, no deja de representar una interacción con ese otro campo magnético. Creería yo, la verdad, estoy haciendo un análisis partiendo de lo que sé, puede que esté equivocado, ¿listo? Pero la idea y el mejor electricista es el que no le pasa corriente. ¿Listo? Ojo con eso, porque en las empresas y a cualquiera, ¿no? Nadie le gusta que alguien esté poniendo en juego la vida. He visto y lo vi en algún momento a técnicos probar la corriente con la lengua, ¿sí? Y tratarlo a uno de miedoso. Tengan Y en pues cuenta que la primera regla de los eléctricos es revisar que no haya luz. La regla de oro. es uno de los pasos, de los 5 pasos que Claro, tiene las 5 reglas de oro 5 reglas de de oro. trabajo sin tensión. Muy bien. trabajar Me Yo he sin visto agrada que se corriente. estén personas, metiendo yo he visto, en el yo he juego. visto personas que no necesitan tener con la 110 nomás. En una ocasión vi un muchacho que con la 110 se acercó a una ventana y lo botó lejos. ¿Sí ves? Sí. Porque No está necesita, haciendo tierra, porque estaba haciendo tierra. Pero mira, si tú coges un cable y estás aislado de algo que no sea metálico, te va a pasar corriente, pero va a ser menor, va a ser poquitica. Pero como tú estés tocando algún objeto metálico o cualquier cosa, sí, claro, la ventana era, claro, eso te va a... Ahí intervienen tres variables, ¿no? La tensión, la y él tocó el resistencia y cable, la corriente.
y él tocó Claro. el cable y plum, lo botó. O sea, algo pues sorprendente, porque uno no cree que esa vaya. Eso es lo que estábamos hablando ahorita, esté pendiente, así como dijo el ingeniero, si está cargado mucho de líquido o si es negativo o positiva la carga que tiene él. Sí, uno se carga electrostáticamente. ¿Se han visto que hay veces que uno va a abrir una puerta y le sale una chispa? Sí, Uno porque está uno cargado. también, como dice el ingeniero, uno también genera una corriente, una carga de energía. Claro, de hecho, los impulsos del corazón se dan por corrientes eléctricas. Cuando usted entra en paro cardíaco, ¿qué es lo que hacen? Meterle un impulso eléctrico, Y ¿sí? en sí Con un uno mismo, desfibrilador ventricular. y en sí uno mismo, cuando tiene uno bastante carga de corriente de la que uno mismo produce, uno estira una mano o algo y le siente que le pasa la corriente. Exacto, exacto. Ya que O toman cuando en serio. ha estado presente o cerca mucho a un transformador con alto magnetismo, usted se carga. ¿Listo? Uno puede dañar elementos electrónicos con la carga electrostática que uno genera. Y eso lo Ingeniero, vamos a ver en esa disculpe, presentación de las puestas a tierra. ¿Listo? porque hay Y en todo este lámparas que no estudio. necesitan la tierra, lámparas Listo, de frente. muchachos. Entonces, ¿qué elementos utilizamos o qué es un electrodo de puesta a tierra? Miren, puede ser una sola varilla, puede ser una placa, puede ser una malla. Eso es un electrodo o un sistema de puesta a tierra. ¿Listo? Ujú, O puede ser una combinación de malla y varillas. ¿Listo? Puede ser un tubo, puede ser un fleje, la podemos enterrar horizontal la varilla también. ¿Listo? Pero Pero lo importante es que nuestra que sea de resistencia de cobre puesta a tierra sea baja. Señor, y que sea de cobre. que sea de cobre, el aluminio no está permitido como electrodo de puesta a tierra, cojo como electrodo de puesta a tierra, el acero sí, el hierro creo que también, pero el aluminio no. ¿Listo? Pero el más recomendado es el cobre. El cobre, sin embargo, se está utilizando aleaciones de aluminio, de acero, porque por el tema de que se roban el cobre, ¿no? Pero también es válido. Que de pronto hay sí, que claro. meter un poquito más o que tiene menos conductividad, un poquito menos, pero igual es totalmente válido y va a proteger. Sí, claro, que ahora en las empresas utilizan es un cable que es como acerado, en reemplazando al Exacto, cobre, para que lo, exacto. Sí, como sí, galvanizado, ¿no? sí, señor, sí, como Exacto. galvanizado, porque nosotros hemos instalado ese tipo Ujú. de cable, es como Sí. galvanizado, es duro, duro para Y atarlo. ahorita que me hacían la pregunta, creo que era Olir, que me decía, venga, antes de instalar todo, dijeron que teníamos que instalar el sistema de puesta a tierra. Sí, es correcto. Antes de iniciar cualquier instalación, por ejemplo, y eso se nota más en las subestaciones, de pronto en Ujú, las casas no se sigue ese orden porque por el nivel de tensión y de carga es menor, pero ya cuando hablamos de subestaciones, de torres, de industrias, eh, mm, de comercios, ¿sí? Lo primero que se hace es el La sistema de parte, puesta a tierra. ¿Por la qué? parte Pues porque va primordial, sí. enterrado. Y si va enterrado, pues yo no quiero construir primero y luego tener que empezar a abrir zanjas sobre lo construido para meter el sistema de puesta a tierra. Mire Sí, que primero hasta se hace la malla tierra para poder hacer la construcción y poder que se hacer la amerita. cometida, de hecho, para poder hacer la provisional, porque uno, por ejemplo, uno empieza a construir un edificio, uno no, ¿no? Las personas, los ingenieros Van a civiles y las construir, personas empiezan a dejan las construir el colas, edificio y hay que montar una cometida provisional, ¿no? la Para malla, se hace la tener Claro, malla donde tierra eso y van los planos, eso van los planos, cómo va construido dejan las todo y colas ya para todo tiene que construir. dejar en su espacio, como puede ser la tubería de agua, a la luz, a todo. Todo lleva importante su, los diseños, sí, señor, claro. sí, señor. ¿Alguien estaba diciendo algo más? Pero Ingeniero, bueno, yo le tengo una pregunta.
Señor. Hablando del tema de la tierra, para garantizar mayor protección, hay que jumpear la tierra con el neutro. ¿En qué parte es adecuado o correcto hacer eso? En el tablero de distribución, solamente en el tablero de distribución. Por acá hay una imagen donde se hace eso. Ya se las muestro. Y es una pregunta muy frecuente. Resulta que nosotros estábamos colocando unos sistemas solares para unas casas rurales, ¿sí? Con todo, con las linternas y todo. Y algunas cuadrillas, aquí está. Algunas cuadrillas, este es el jumper o el puente que tú dices, ¿cierto? Ujú. Se acá. Sí, señor, sí, Solamente ese se hace es. en el Es tablero que general conocí de unos distribución. compañeros con los que estaba trabajando que esos manes jumpeaban la tierra con el neutro en todos los tableros. Y yo le decía, hermano, pero eso no es así. Yo hasta donde sé es la principal y ellos unían, no, es que eso para protección toca en todos. Y yo dije, pues la verdad yo que sepa, eso no es así, hermano. Y ellos decían, según eso, que Retier lo recomendaba, pero yo dije, es imposible porque yo hasta donde sé, solamente en el de distribución principal se hace, pero ahí para allá ya está protegido. Bueno, bueno, miremos a ver. Aquí lo dice. Salvo las excepciones establecidas en el presente anexo general y en la NTC 2050 en la red de baja tensión para servicio domiciliario o similar, ojo que aquí solamente están hablando de domiciliario y similar, solo se aceptan como regímenes de conexión a tierra los de conexión sólida TNCS, este es el que utilizamos nosotros, o los de impedancia limitadora TN. Eso significa que el punto neutro del transformador debe ser puesto a tierra sólidamente y el usuario debe conectar las masas al conductor puesto a tierra, casi siempre el conductor neutro. La letra S significa que las funciones del neutro y de protección P se hacen con conductores separados, porque eso también es otra práctica común que dicen, no, pues si los dos van unidos, al final, pues yo solamente utilizo un solo conductor. No, señor, conductores separados. Y la letra C significa que las funciones del neutro y de protección están combinadas en un solo conductor, el de puesta a tierra, ¿listo? Queda expresamente prohibido el régimen en el cual las funciones del neutro y protección las cumple el mismo conductor TNC, ese está prohibido, ¿sí? Y en la figura 32 se muestra el esquema indicativo del régimen de conexión TNCS. ¿Listo? Ahora bien, creo que tú me estás hablando de una parte industrial, ¿cierto? Sí, comercial. Sí, Estábamos hablando comercial, comercial. sí. Y cada tablero prácticamente es una cometida, ¿cierto? Que viene del tablero principal, ¿sí? O Ujú. que viene del TGD, ¿sí? Que se llama también tablero general, ¿sí? Y ese deberá llevar una puesta a tierra también, ¿sí? Que irá interconectada con las otras puestas a tierra, ¿sí? O irá a una malla general. Y también se hace el puente acá. Mire que si no, bueno, lo que pasa es que no he tomado medidas en cuanto a eso, pero sí lo he visto hacer y en prácticas que los tableros en petroleras también, todos los tableros, a pesar de que vienen de un tablero TGD o principal o general de distribución, sus alimentadores también están puestos a tierra y también están combinados. O Todos tienen también que ir a tienen el tierra. jumper. Bien. Todos así tengan la puesta a tierra, todos tienen que ir a tierra en las petroleras. Y la carcasa metálica también. Miren que aquí se ve el puntico, vea. Todo En tiene la que ir carcasa metálica también, ¿sí? Es, independiente, así sean, o sea, todos van independientes, van a tierra, todas las instalaciones sí, eso se llama van a tierra. equipotencializar, ¿listo? Voy a averiguar Equipotencializar. si puedo tomar un video de esa parte para enviarlo al grupo Uy, para que sería fundamental, sí, fundamental, voy a, ojalá. voy a agregar a hacerlo Le mañana que agradezco hablamos. mucho. Listo, Inge, Ahí yo le está Es bien, agrego. que, porque a veces pues también me queda a mí la duda, no me las sé todas, ojalá me las supiera todas, Sí, señor. sería omnipotente. ingeniero, Entonces, ¿sabe cuál es la duda que me nace a mí? sí, Que yo estuve trabajando con unos ingenieros coreanos en un proyecto coreano de la Hyundai.
Y nosotros, pues ellos hacían esas instalaciones las hacían de esa manera. Y allá se trabaja 480 a 208, ¿no? Los transformadores. Y los Ujú, transformadores los teníamos que jumpear. Los jumpeábamos en la tierra con el neutro, ujú, pero esos ingenieros dijeron que eso no iba así. Y esa planta de la Hyundai hicieron suspender muchos de esos jumpers porque esos decían que no tenían que llevar todos a tierra. Entonces ahí fue donde yo quedé, bueno, ¿quién tiene la razón ujú. acá? Unos decían que sí, otros decían que no. Y en la Hyundai hicieron suspender todos esos jumpers, incluido hasta los de los transformadores. Y el otro ingeniero que estaba lo mandó conectar así. Y ellos llegaron y dijeron, no, eso hay que desarmar, hay que desconectar la conexión de tierra con el neutro en los transformadores y en los tableros. Entonces ahí uno queda como, Claro, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la verdadera? claro, sí, y por eso pues nos van a aclarar esa duda, Y yo porque también, nos tocaría mirar un poco más a profundidad la NTC 2050 que habla sobre esos alimentadores, ¿no? Cuando tenemos tablero de ujú. distribución general y tenemos tableros alimentadores que se comportan como alimentadores, ¿sí? Eh, bueno, mire que es que pueden ser coreanos, pueden ser muy inteligentes y eso y lo otro, pero puede que estén manejando otro régimen de conexión, ¿sí? O estén Otro acostumbrados a feeling. otro régimen de conexión, porque miren que Exacto, aquí hay porque es varios, diferente ¿sí? a la colombiana. Sí, hay Ujú. diferentes. Entonces, Yo le quiero hacer una pregunta, ingeniero, señor, perdón. Yo le quiero hacer una pregunta en cuanto al tema de la parte de los de la parte solar, de los ay, se me fue ahorita. sí. Bueno, es que me decía, estuvieron instalando una planta en la finca mía y me decía el muchacho que instaló la planta que no era bueno dejar instalada la puesta a tierra a la planta, que porque tenía más posibilidades de quemarse el inversor. O sea, en la experiencia que su merced tiene, ¿qué tan cierto puede ser eso? No, de hecho uno, Porque, porque mire, para sacar diferencias ahí, yo tengo entendido que uno antes la tiene que, protege, ¿cierto? uno tiene que seguir lo que dice el fabricante, el manual del fabricante. Sí, Y los manuales de fabricante que yo he leído hacen colocar a tierra y que he leído y pues que he estado revisando instalaciones porque me ha tocado, sí. hay que poner a tierra el inversor, ¿sí? La Sí, porque, carcasa del equipo y el inversor. sí, no, él Bien. me decía que el magnetismo de cuando llovía y que cuando relampagueaba y esto, que eso hacía de que lo quemara, ¿sí? De que No, se no, quemara el Pero inversor. compañero, Entonces, compañero, una no. yo no pregunta. creo, no creo en esa Compañero, parte de pronto por lo que precisamente la puesta a tierra es para Todo, descargarla, para todo llevar toda circuito eléctrico, todo compañero, circuito eléctrico tiene que llevar su, su puente de pero tierra. pero de generador, de un generador eléctrico o planta eléctrica uno lo llama. Sí, también. También. De hecho, les acabo de contar la historia. Algunas cuadrillas no estaban haciendo este jumper, ¿sí? Y otras sí. Y en donde no estaba el jumper, en los equipos o en las tomas, ¿sí? Empezaban a aparecer 52 voltios. Deberían aparecer 120, ¿sí? Sí, sí. O 48. Se creaba un divisor de tensión. Sí. Y pues, o no funcionaban los equipos o funcionaban mal, ¿sí? O las luces no funcionaban mal o alumbraba poco, ¿sí? Porque en todas las salidas empezaba. En cuanto hicimos el jumper, esto se normalizó. Listo. Entonces, Mm, por eso es que le tengo fe al jumper, pero como les digo, estoy seguro de la parte domiciliaria, de la parte industrial y comercial, me gustaría aclarar esa duda o ese Inge, reto que nos acaba de poner el compañero. Inge, ¿a qué le llama usted jumper? Al puente que se hace entre el neutro, entre el barraje del neutro en el tablero general con el barraje de tierra. Se le llama jumper o puente. puente, sí, un jumper. Sí, Ujú. jumper normalmente se le dice jumper. Jumper en inglés, sí, ahí para ser más Sí. gomeloso. En las Entonces, empresas, por ejemplo, en las empresas petroleras le llaman jumper. ajá, o el puente, o la equipotencialización también se le llama.
También, sí, Hacer también. eso se llama equipotencializar y poner a la misma tensión ambos barrajes, Ujú. que debe ser una tensión de 0 voltios, ¿no? Sí, pues bueno, porque ese yo me pregunté porque el muchacho como por ejemplo, hicimos las puertas a tierra, todo eso, él decía, no, tienen que tensionalizar, ya tensionalizar era unir la puesta a tierra con el barraje. Y ahora le estoy preguntando porque acá ya usted. Sí, entonces y miren por ejemplo aquí la parte del transformador. El transformador viene, la conexión que entra de la red en media tensión es en delta, ¿no? No tiene neutro. Pero la de baja tensión sí tiene neutro. Y ese neutro, vea que si ustedes lo ven, fíjense, va conectado con la tierra, puenteado. De hecho, va conectado con la carcasa metálica y todo eso va a la jabalina de puesta a tierra. Y todas esas uniones que se están haciendo allí es lo que le llama equipotencializar. ¿Por qué? Porque si no se hace, puede aparecer una tensión peligrosa, ¿sí? Que ponga en riesgo la máquina o la vida de las personas. ¿Listo? Miren, todo, absolutamente. Hay una frase que está en la parte la vamos a ver en el próximo módulo, que dice que todo elemento no conectado a puesta a tierra, sí, eso más que todo para mantenimiento, se considera energizado. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Claro, sería un peligro Ajá. en un mantenimiento para el que vaya a hacer el mantenimiento, le pueda pasar una descarga eléctrica, Listo. porque Entonces, con como no esa tiene la frase, tierra, si uno logra entender muy bien esta frase, no va y mete la mano a la tonda trolondra, ¿sí? Sí, Sino que claro. dice, bueno, venga, pongamos primero a tierra todo, que, joder, si está todo a tierra es porque no está energizado, ¿sí? O si hay una fuga, pues la tierra me está generando un punto de menor resistencia que hace que esa corriente no se vaya a ir por mi cuerpo. Exacto. De por sí, ejemplo, en las empresas, como estamos hablando, en las empresas petroleras, antes de Ujú. de hacer cualquier conexión o cualquier energizar cualquier eh, Equipo equipo, o sistema. primeramente, sí, señor, primeramente se coloca la puesta a tierra. Primero tiene que estar puesta a tierra todo antes de energizar cualquier equipo. Ujú. Primero se hace corte visible, que yo vea que los dos cables están desconectados. Luego voy y mido ahí con el probador de ausencia de tensión, ¿cierto? Sí. Bueno, listo. Los cables, ingeniero, una ya estoy pregunta. viendo que los dos Pero me cables no están refiero, conectados. Medí que no hay tensión. Ahora sí coloco la puesta a tierra. Ingeniero, una pregunta. Señor, o sea, me refiero, ingeniero, cuando uno va a armar un tablero, un equipo, algo que se va a instalar, sí. antes de instalarlo, primeramente todo tiene que estar Claro, ya le entendí cómo es. porque me Sí, refiero en el ah, tema de ah, instalar un exacto. equipo, un Antes de tablero, empezar la conexión de los barrajes, de todos los antes de, cables, sí, la señor, primera todo tiene conexión que que estar hacen es la de en la la, puesta a la de tierra. la carcasa metálica, ¿no? Exacto, Muy exacto. bien, Mañana listo. voy a buscar la forma de tomar el video y se lo envío para A que, mí personalmente, listo, porque es que a veces se nos listo, pierde en el grupo. En el grupo también, pero también envíenmelo a mí, ¿sí? se lo envío, listo, y lo envío en las dos Listo, partes. Listo, ahí. listo. Una pregunta, Señor, ingeniero. Esa, pongamos, la tierra, o sea, ella puede estar conectada, pero una persona puede tocar un objeto que le esté pasando corriente, también puede recibir la descarga así tenga la tierra. sí, si la puesta a tierra tiene mayor resistencia que el cuerpo de la persona, la corriente va a buscar el camino de menor resistencia que sería la persona. Que por eso es que debemos calcularla bien. ¿Listo? Pero No, Inge, no debería Inge, pasar. Inge, Sí. bueno, no sé, para que suceda eso, en lo poco que yo entiendo, es que que la puesta a tierra no esté siendo el potencializador
a lo que él está diciendo. Que no está haciendo buen contacto, que de pronto es una varilla muy cortica, que el terreno está muy seco, muy pedregoso, es un relleno de arena y piedras. Entonces, como el terreno tiene, por ejemplo, una resistencia de, póngale, 2000 ohmios, ¿sí? Y la persona tiene una resistencia de 1000 ohmios, pues la mayor cantidad de corriente se va a ir por la de 1000 ohmios. ¿Listo? Ya la corriente siempre sigue el camino de menor resistencia o el más fácil. Ese es otro concepto que ustedes deben tener en cuenta para que entiendan que la resistividad del terreno y la resistencia de la puesta a tierra son los dos factores primordiales a la hora de construir un sistema de puesta a tierra. ¿Listo? ¿Qué hago primero? Medir la resistividad del terreno. Con eso hago los Profe, una cálculos preguntita, que profe, me va a qué pena, una permitir preguntita. a mí decir cuánto cobre y cómo debo construir la puesta a tierra. Luego la construyo y mido si me quedó bien, ¿listo? Si me quedo con una buena resistencia de puesta a tierra. Primero medir la Claro, resistividad, ¿listo? para eso son los planos, para ver qué necesita, qué material necesita o qué va. Ajá. Bien, señores. Tipos de sistemas de puesta a tierra. Tenemos puestas a tierras de los equipos eléctricos. Su propósito es eliminar los potenciales de toque que pudieran poner en peligro la vida de las propiedades y para que operen las protecciones por sobrecorriente de los equipos. Se logra conectando al punto de conexión del sistema eléctrico con la tierra. Todas las partes metálicas, vea, todas, incluyendo la de los inversores, pueden llegar a energizarse mediante un conductor apropiado a la corriente de cortocircuito del propio sistema del punto de conexión. Entonces, todas, si se pueden llegar a energizar, es mejor tenerlas puestas a tierra. ¿Listo? Profe, Señor, el oleaje de por ejemplo, de un generador entre la tierra y el neutro, más o menos en qué nivel debería estar más o menos el oleaje para saber si está bien o mal. para puntos de baja tensión, y eso está contemplado en el RETI y lo vamos a ver, ¿sí? Para el punto neutro, como tú lo estás diciendo, es de máximo 25 ohmios. 25 ohmios. Ok, Ujú. profe, muchas gracias. ¿Listo? O el punto neutro de acometida que también se le llama, ¿sí? Y ojo porque Ok. eso, por ejemplo, para transformadores de media tensión son máximo 10 ohmios, ¿sí? Y para subestaciones de alta tensión máximo 1 ohmio. Miren lo exigente que Profe, es. ahí tiene que variar mucho la humedad, ¿cierto? Del terreno para cuadrar el oleaje. La humedad y la conductividad del terreno, ¿sí? Sí, prácticamente es que el agua es muy buena conductora, ¿no? Tiene mucho mineral. Entonces, eh, nada, o es muy difícil que algo vaya a ser mejor que el agua, ¿sí? O que un terreno muy húmedo, sí. Pero pues, como no tenemos, digámoslo, por ejemplo, Neiva, ¿sí? Que los terrenos son muy secos, o en La Guajira, o en la costa, ¿sí? Pues no nos es fácil nosotros escoger los terrenos, ¿sí? Sino que a donde hicieron la construcción, muchas veces se tiene que cambiar el terreno, ¿sí? Acá en Santa Marta los terrenos son secos, ¿no? Ajá. O se tiene que contaminar el terreno para que sea conductivo. Porque a la final nosotros Claro, lo que para queremos es... bajarle la humedad. Miren eso, miren esta figura, miren lo que hacemos acá. ¿Qué estamos haciendo nosotros enterrando esta cantidad de cobre, como decía el compañero? Ujú. Volviendo más conductivo el terreno, ¿cierto? Esa es una malla, sí. Ajá, exacto. Lo que buscamos es volver más conductivo, por lo menos ese Buscando la pedazo de tierra. terreno adyacente al sistema. Muchachos, ya son las casi 25 que empezamos. Faltan 3 minutos. Los voy a dejar por hoy hasta acá. Creo que hemos hecho una buena introducción de los sistemas de puesta a tierra. Veo que les interesa bastante el tema. Sí, No señor. quiero saturarlos. Y nos vemos mañana. ¿Les parece? Voy a parar aquí la grabación